charla de este ciclo de charlas que estamos organizando quienes estamos actualmente formándonos en la Escuela Argentina de Euritmia. En este caso, el tema es sobre el movimiento eurítmico en vinculación con los arquetipos salutogénicos y los antiguos misterios. Y está a cargo del doctor Sergio Grines. El doctor Sergio Grines es médico antroposófico y homeópata. Él dirige el espacio Salutogénesis, que queda ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde allí hace atención tanto de forma individual como también de forma multidisciplinaria antroposófica. Presidió hasta agosto del 2019 la Asociación Argentina de Medicina Antroposófica y actualmente es docente en uno de los cursos tanto la formación en medicina como de terapia antroposófica. Desde el 2008 hace investigación, escribe y da conferencias, tanto a nivel nacional como internacional. También fue uno de los fundadores de la Escuela Semilla Dorada, que queda también en zona oeste del Gran Buenos Aires. Los dejamos entonces de la mano del doctor Sergio Grines, esperando que disfruten la charla y si tienen comentarios o preguntas pueden escribirlos en el chat de la página. Muchas gracias. En tiempos antiguos, la humanidad conservaba una ligazón indisoluble con lo divino. Su vínculo con los dioses era tal que, de alguna manera podríamos decir, ellos se sentían parte de un intercambio permanente con las grandes leyes con las cuales el ser humano fue configurado, con las grandes leyes a partir de las cuales la tierra fue creada. Es así que también el ser humano se sentía indisolublemente ligado con la naturaleza a su alrededor y con sus congéneres, con quienes se sentía parte de un destino en común. Es decir, el ser humano estaba totalmente ligado con el cielo, con la tierra y con lo que lo rodeaba a él, ¿sí? Incluyendo la humanidad como un todo. La antroposofía nos describe la sucesión de las épocas culturales como un proceso a partir del cual el ser humano fue pasando de esa ligazón en aquel lejano pasado con lo divino, fue pasando a un lento y progresivo proceso de condensación, densificación, en el cual su ser mucho más vinculado con lo sutil y también su propia conformación física fue de alguna manera concentrándose, condensándose, su naturaleza físico-material fue siendo cada vez más densa y de esa forma también el ser humano fue progresando en la conquista de una individualidad y alejándose de ese vínculo que primordialmente tenía con las grandes leyes cósmicas, con lo que lo rodeaba y con la tierra en la cual él transitaba su destino. Este proceso permitió al ser humano la conquista del pensamiento intelectual. A lo largo de los siglos, el ser humano fue conquistando la posibilidad de pensar por sí mismo, pero eso fue a costa de desvincularse de las leyes que de alguna manera lo relacionaban con lo divino. Esta sucesión de épocas culturales es desarrollada en los textos de Rudolf Steiner, partiendo de la antigua época hindú, pasando luego por la antigua época persa, más adelante por la época egipcio-caldeo-babilónica, hasta llegar a la cuarta época cultural posatlante, en donde el ser humano llega al punto máximo de condensación de la materia, al punto máximo de conquista de la individualidad y de la posibilidad de desarrollar el pensamiento intelectual, lo cual implica ni más ni menos que poder pensar por sí mismo
Y a partir de ese momento, en aquello que es denominado como el misterio del Gólgota, en donde lo divino encarna en un ser humano, fíjense esta imagen, lo divino encarnando en un ser humano. Este proceso desde lo sutil hacia lo denso encuentra esa manifestación simbólica e histórica en el hecho de la encarnación de Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y a partir de ahí se produce esta transformación, este proceso de inversión en el cual de la materialidad muerta se da la posibilidad de que el ser humano reinicie el camino de la resurrección. Es decir, de llegar al punto máximo de condensación de la materia, el ser humano puede comenzar un lento y progresivo camino de resurrección de la materia y redireccionar estas fuerzas nuevamente hacia lo espiritual. Este proceso permitía en épocas antiguas al ser humano, en este lazo indisoluble con la naturaleza, le permitía, por ejemplo, a partir de su propia intuición, percibir las cualidades de las plantas a su alrededor y conocer cuál de ellas podía ser un medicamento apropiado para determinado órgano del cuerpo, porque su conocimiento intuitivo y su ligazón indisoluble con la naturaleza le permitía esta percepción. Así podemos encontrar en las antiguas culturas esta posibilidad de descubrir aquello que relacionaba una planta determinada con un órgano o con un funcionamiento orgánico del cuerpo y conocer que ambos estaban influidos por las mismas leyes cósmicas. Ambos habían sido conformados a partir de las mismas fuerzas formativas, y allí un elemento de la naturaleza se transformaba en un medicamento para el ser humano. El interior del ser humano era visto por él mismo como una imagen en espejo de la naturaleza que lo rodeaba. Los procesos y los fenómenos a su alrededor no estaban desvinculados de los procesos y fenómenos en el interior del ser humano, y ambos estaban vinculados con fuerzas cósmicas que el ser humano podía descubrir en las estrellas, en el movimiento de los planetas, etcétera, etcétera. Esto lo podemos corroborar a partir del redescubrimiento de las culturas antiguas, incluyendo principalmente también a los pueblos originarios que habitaban en nuestra región, y que en esa cualidad propia de ellos, de encontrarse tan ligados con la naturaleza, podían realizar estos descubrimientos que les estoy mencionando, ¿sí? De la misma manera, las antiguas culturas se preocuparon por sostener estas grandes leyes cósmicas que ellos podían percibir y permitir de alguna manera que no se pierdan en este proceso de individualización, de conquista de la individualidad, de desarrollo de un pensamiento intelectual separado del mundo externo, separado del cosmos, aislado de la Tierra, como un proceso de conquista de la libertad. Porque en este proceso de ligazón del ser humano con el mundo a su alrededor, el ser humano estaba inmerso en estas leyes y en esta vida en relación con la naturaleza y en esta vida en relación con los otros seres humanos, formando tribus formando parte de distintos pueblos, compartiendo el alma de ese pueblo. Pero el proceso natural de desarrollo del ser humano para la llegada a la libertad necesariamente implicaba este proceso de individualización para ahora, una vez llegada a la conquista de la libertad, poder iniciar por propia decisión y por el desarrollo de su propio pensar el proceso de reconquista de su camino hacia lo espiritual. A eso es a lo que denominamos espiritualizar la materia, característica propia de esta época cultural, que es la quinta época cultural posatlante. Desde la primera hasta la cuarta época, el
proceso era un proceso encarnatorio, de conquista de la materia, desde lo sutil hacia lo denso. Hoy en día el proceso es el proceso de ir hacia lo espiritual, de transformar esta materialidad que llega hasta lo muerto con las leyes de lo mineral muerto, poder transformar esta materialidad muerta a partir de un nuevo camino de desarrollo del ser humano, camino que se inicia en el misterio del Gólgota, en el misterio de la muerte y la resurrección, reiniciar un camino que tiene que ver con la evolución espiritual del ser humano. A esto es a lo que denominamos transubstanciación de la materia. Poder transformar esta materia, que sea un proceso de metamorfosis en fuerza espiritual. Y este proceso de conquista de la libertad inicial y este nuevo proceso a partir del cual desde la propia libertad el ser humano va en búsqueda de su revinculación, de su religazón con las leyes divinas, con las leyes de la tierra y de su religazón con todos los seres humanos, es lo propio de esta época actual que estamos transitando. Estamos en la primera etapa del camino desde la materia hacia el espíritu, así como transitamos el camino inicial desde el espíritu hacia la materia. Podremos encontrar en los viejos templos egipcios, en los viejos templos mayas, en los templos aztecas, en los textos sagrados, sean los textos de China, sean los textos sagrados hindúes, sea la Biblia misma como texto sagrado de judeo-cristiano, digamos. En esos textos sagrados podemos encontrar de alguna manera el testimonio de estas grandes leyes en los distintos símbolos, testimonio de estas grandes leyes con las cuales el ser humano ha sido creado. Y esto nos ha sido legado en las épocas antiguas y hoy nos toca, y esto es lo que Rudolf Steiner nos insiste en gran parte de sus textos, en ser plenamente conscientes de la época en la cual estamos, de cuál es el camino de esta época actual. Nos toca resignificar aquellos contenidos que hemos recibido a partir de una nueva ciencia, la ciencia espiritual, que partiendo desde lo material pueda impregnar, volver a permear de lo espiritual, de humanizar esos contenidos para que esos contenidos sean apropiados para la época actual y no que queden, como dice Steiner, caídos en la materia, sino que sea un nuevo proceso en el cual pueda resurgir desde esa materialidad lo espiritual. Así nos toca a los médicos redescubrir, como quería Ita Beckmann, la médica que acompañó en su tarea a Steiner, redescubrir los antiguos misterios para poder aplicarlos a una nueva ciencia, no descartar la ciencia actual, sino poder resignificar los contenidos a partir de leyes arquetípicas, a partir de las cuales nosotros hemos sido creados, la tierra ha sido creada, las leyes arquetípicas siguen siendo las mismas. Nos toca la tarea de comprenderlas, de estudiarlas, de investigarlas, de resignificarlas. Así Steiner quería una nueva pedagogía que no sea la pedagogía de la cuarta época cultural en donde todo necesariamente eran contenidos intelectuales que debían ser transmitidos, sino una nueva pedagogía a partir de la cual el desarrollo pueda venir desde la voluntad individual del ser humano hacia un nuevo proceso de resurrección que sería el proceso de transformación de la tierra a partir de estas mismas leyes. De la misma manera, la agricultura biológico-dinámica busca
esta ligazón con las leyes cósmicas para poder trabajar la tierra, como otrora lo hacían los pueblos antiguos, que conocían en qué momento era apropiado sembrar, en qué momento era apropiado cosechar, qué tipo de parte de la planta estaba influido por qué fuerza cósmica. Y encontraremos sí, en antiguos escritos o en el estudio de estos pueblos originarios este conocimiento que, por ejemplo, ha llevado a que determinadas ciudades, como aquí nomás en América, como Cusco, sea construida la ciudad, los ámbitos en los cuales iban a haber construcciones y los ámbitos en los cuales iban a haber plantaciones agrícolas, estaban construidos en relación con la sabiduría que ellos tenían de los cielos, ¿sí? Entonces encontraremos testimonio de eso. Eso la humanidad lo fue perdiendo a lo largo del tiempo en función de poder desarrollar su pensar intelectual. Hoy toca este nuevo camino, que es el camino de resurrección de la materia. Entiendo este nuevo arte que nos ha legado Rudolf Steiner para poder ser desarrollado, que es el arte de la euritmia, formando primordialmente parte de este proceso, en donde en la época actual un arte nos es legado para rescatar las viejas leyes cósmicas, las leyes arquetípicas, y que el ser humano desde sí pueda ser vehículo de ese arte de expresión de su alma, conservando el conocimiento, rescatando el conocimiento de las leyes arquetípicas en los distintos ámbitos, y a partir de ahí que este arte sea expresión de eso como proceso desde el ser humano hacia lo espiritual. No ya como algo que nos ha sido legado, sino como un trabajo que el ser humano en esta nueva época, por su propia voluntad, puede realizar. Estrela, estrela, ¿cómo será así? Tan sol y nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação estás sobre uma das mãos e vais e vês como lampião ao vento frio de lugar qualquer. El 10 de mayo de 1924, Rudolf Steiner nos brinda una conferencia en la cual él, a partir de una pregunta acerca del árbol de la Sefirot, el árbol de la vida, según la sabiduría de los antiguos hebreos, él nos brinda el desarrollo de aquello que constituye lo que se conocen como las 10 sefirot del árbol de la vida, o las 10 emanaciones del árbol de la vida o árbol de la sefirot, del cual seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar. Pero en esa conferencia Steiner nos brinda el desarrollo de cada una de las sefirot y nos dice lo siguiente: así entendían los antiguos hebreos la relación indisoluble que el ser humano tiene con el cielo, con la tierra y con aquello que lo rodea, aquello que forma parte de su entorno.
Y nos dice, existen 3 de estas sefirot, 3 de estas emanaciones, 3 de estas esferas que llegan al hombre hacia su cabeza, mejor dicho, llegan al hombre hacia su cabeza. Y nos llega a decir Steiner, estas 3 sefirot, 1, 2, 3, estas 3 sefirot forman la característica esférica de la cabeza. Es gracias a ellas, a esta influencia que llega al hombre desde lo espiritual, desde lo suprasensible, que se forma la esfera como cualidad propia de la cabeza humana. Y nos dice que la primera sefirá, denominada Keter, cuyo significado es corona, vincula al ser humano con lo más sublime del espíritu, lo vincula con aquello celestial como formando parte de sí mismo, y nos aclara que este término corona a lo largo de la evolución de la humanidad y en esta misma imagen de proceso de materialización, esta misma sefirá, la sefirá Keter, se fue transformando en un símbolo de la realeza, en un símbolo mucho más de la conquista de lo material que de la vinculación con lo espiritual. Y nos dice que un rey sea coronado no necesariamente significa que sea poseedor realmente de la sabiduría sublime de lo espiritual, ¿sí? Entonces nos trae esta imagen de aquello que vivían los antiguos como la corona, Keter, primera sefirá del árbol de la vida, como aquello que implicaba un gran desarrollo del ser humano en su relación con lo divino, cómo ese proceso se fue transformando luego en la corona como un símbolo que inicialmente quizás en relación con lo divino, pero que luego se transformó en un símbolo de dominio o de gobierno terrenal. Esa es la primera sefirá, la sefirá Keter. La segunda, Jochma, segunda sefirá del árbol de la vida, que puede ser traducida como sabiduría. Fíjense, estamos en el ámbito de lo neurosensorial, de los sentidos y el pensamiento humano, y ahí nos es descripta la segunda sefirá del árbol de la vida, que es la sabiduría, Jochma. Y la tercera sefirá, Biná, tercera sefirá, cuyo significado es inteligencia. Y Steiner nos dice, se puede ser inteligente sin ser sabio. Se puede tener inteligencia, y la inteligencia es una cualidad mucho más relacionada con lo terrenal, mientras que la sabiduría conserva aún esta ligazón de la que hablamos con las verdades espirituales, mientras que la inteligencia no necesariamente está ligado con la verdadera sabiduría. Fíjense hoy en día que aparece este término que tanto temor trae a quienes tenemos esta reflexión acerca del desarrollo de la humanidad, y que es la inteligencia artificial. Fíjense cómo en realidad nos trae esta inteligencia artificial, algo que sí, que puede llegar a ser la conexión de pensamientos humanos, que en general, como veremos, todo lo que la inteligencia artificial recoge ya fue algo dicho. Y Steiner nos habla de las grandes, y nos habla en esa conferencia del 10 de mayo de las grandes enciclopedias. Se puede conocer totalmente los grandes tratados enciclopédicos y aún así no ser conocedor, y en general nos vamos a encontrar con eso, de las verdades espirituales y mucho menos de la sublime conexión del ser humano con lo espiritual. Por eso también es bueno en estas épocas en donde aparecen estas imágenes como la de la inteligencia artificial, que nosotros también sepamos ubicarla en donde puede llegar a estar ubicada. Entonces nos dice Steiner, 3 sefirot llegan al ámbito de la cabeza humana, desde los cielos, desde lo espiritual, llegan al ámbito de la cabeza humana. Y nos dice Steiner, las siguientes 3 sefirot, Gesed, Gvurá, Tiferet, llegan al ser humano, al tórax humano, llegan al ser humano, a su ámbito de relación con el entorno.
no ya al ámbito de relación con lo celestial, sino que están mucho más en relación con el ser humano y en su entorno. Y Steiner nos describe la primera de estas sefirot, Gesed, conocida también o traducida como misericordia. Steiner la vincula en su análisis de la sefirot del árbol de la vida con la libertad. Luego nos menciona Steiner a Geburá, que es la siguiente sefirá y que forma parte de otra de las columnas del árbol de la vida, porque el árbol de la vida está dividido en dos columnas. Acá quizás podamos ver que esto está relacionado también con el templo de Salomón, la columna de la misericordia y la columna del rigor. Y Steiner nos vincula esta otra sefirá con el poder vital, nos dice Steiner, que llega hacia el corazón humano para que sea un ser humano con capacidad de actuar en la vida desde el poder vital de su corazón. Desde allí surge el impulso vital a la acción humana. Esto nos dice Steiner de esta sefirá que es Geburá, y luego nos menciona la sefirá Tiferet, que tiene que ver con la belleza. Y Steiner nos dice, del lado derecho tendremos la acción humana más llevada adelante con fuerza, y del lado izquierdo tendremos aquella acción que se vincula mucho más con la belleza, ¿sí? Con la capacidad de crear en el arte. Y así nos menciona Steiner las tres sefirot centrales que forman parte de la parte media del ser humano y en donde llegan a él fuerzas provenientes del entorno. Steiner nos dice mucho más en relación con lo que el sol se mueve en la tierra y con lo que los vientos se mueven alrededor del ser humano está relacionado este ámbito del centro. Y luego nos son mencionadas las tres sefirot que ya se acercan mucho más al ámbito de lo volitivo motriz del ser humano y que son Netzach, Od y Yesod. Tres sefirot que tienen que ver con este ponerse en movimiento en el mundo del ser humano como un acto de su propia voluntad. Y nos dice, gracias a la sefirá de Netzach, el ser humano puede, a diferencia del reino vegetal y en concordancia con el reino animal, puede moverse de su lugar, salir del ámbito de su quietud, cosa que el reino vegetal no puede, y por eso nos dice, algunas de estas sefirot son compartidas con el reino animal, otras, como las superiores, no son compartidas con el reino animal. Y Steiner nos describe entonces Netzach, Od y Yesod como las tres sefirot que permiten al ser humano salir del ámbito de su quietud para moverse en el mundo equilibradamente, ¿sí? Porque Netzach y Od son dos sefirot que se equilibran entre sí. Una tiene que ver con el poder, otra tiene que ver con la glorificación del ser humano y finalmente tenemos la tercera, Yesod, o fundamento, en donde el ser humano está vinculado desde sí con las fuerzas terrenales, ¿sí? Allí tenemos las tres sefirot, Netzach, Od y Yesod, que vinculan al ser humano directamente con la tierra. Y cuando Steiner nos dice que esta sefirá de Yesod, que tiene que ver con los fundamentos profundos, fundamento en el sentido de los cimientos que vinculan al ser humano con la tierra, nos acerca a la siguiente sefirá, que es la sefirá de Malhut, que traducida correctamente sería el reino. Y Steiner nos dice, esta sefirá de Malkut representa las fuerzas que emanan desde la tierra al ser humano, los reinos que rodean al ser humano en la tierra están representados por la sefirá de Malkut. Entonces nos insiste Steiner, podemos ver los tres ámbitos en donde llegan fuerzas al ser humano desde los cielos, desde la horizontal de su vínculo con el entorno y desde las fuerzas terrestres llegan al ser humano influencias directas, fuerzas cósmico-terrenales que actúan en él de manera directa. Entonces, volviendo a recrear esta antigua imagen
que les mencionaba anteriormente, de que históricamente el ser humano se encontraba ligado con la tierra, con el cielo y con su alrededor, y que luego se perdió. Esta imagen del árbol de la vida que Steiner nos describe en esta conferencia nos vuelve a traer estas fuerzas que vienen hacia el ser humano desde los cielos, desde su entorno y desde la tierra, y que se van a vincular con lo que llamamos arquetípicamente como la trimembración humana, el ámbito en donde desde el punto de vista del alma será el asiento del pensar, el ámbito desde donde el punto de vista del alma será el asiento del sentir, y el ámbito donde desde el punto de vista del alma será el asiento de la voluntad. En este caso, indisolublemente ligados con lo que nos rodea. Y Steiner ahí nos dice, conocer la Sefirot es el primer paso. No se termina el conocimiento del árbol de la vida con conocer la Sefirot. Nos dice, es como si conociéramos el alfabeto, pero esto no significa que ya hemos aprendido a escribir o a leer, sino que simplemente conocemos el esqueleto de aquello que puede llegar a ser el conocimiento y sabiduría. De mim, assim como és parte das manhãs, melhor é poder gozar da paz que trazes aqui. Habiendo visto esta imagen histórica, simbólica del árbol de la vida como nexo entre el cielo, la tierra y en la horizontal con la humanidad y con aquello que es entorno en el ser humano, podemos intentar dar un paso dentro de lo que es la cosmovisión antroposófica en la imagen que se puede gestar a partir del estudio y profundización en la ciencia oculta que hemos aprendido a partir de lo que nos ha transmitido Rudolf Steiner. Y de alguna manera estaremos dando esos pasos que, como nos decía Steiner, no alcanza con conocer el esqueleto que conforma el árbol de la vida, de conocer los nombres, de conocer los significados, sino que recién allí se puede iniciar un camino de profundización y de investigación. Algo de eso vamos a intentar transitar juntos siguiendo con este recorrido, porque si nosotros seguimos paso a paso aquello que Rudolf Steiner nos enseña en la ciencia oculta, en las 4 encarnaciones planetarias, desde el antiguo Saturno al antiguo Sol, la antigua Luna y la Tierra, y la aparición sucesiva tanto de elementos como de éteres, y adicionamos aún aquello que llamamos subéteres, tal cual lo ha realizado Ernst Martí, un estudioso de la ciencia oculta y de su aplicación específicamente en el campo de lo etérico, nos encontraremos con que estamos precisamente frente a 10 entidades básicas, ¿sí? Y a esto Rudolf Steiner le llama la fórmula del mundo, la sistematización de las 10 entidades constructivas básicas. Es decir, estamos hablando de todo aquello que existe en el mundo como materia prima. Y tenemos entonces en las sucesivas encarnaciones planetarias aquello que va hacia lo etérico, el éter lumínico, el éter sonoro-químico, el éter vital, y aquello que podemos denominar subéteres, o en alguna otra denominación es mencionado como éteres corruptos, pero que forman parte de aquello que construye el mundo,
y son la electricidad, el magnetismo, y hoy en día, más tarde que Steiner, se puede adicionar este nuevo elemento que es la fuerza nuclear. Y si nosotros ese mismo esquema lo posicionamos de esta manera, insisto, corroborando que estamos frente a 10 entidades básicas, de la misma manera que estábamos frente a 10 entidades cuando mencionábamos las cualidades del árbol de la vida en su relación con el mundo, podremos entonces comprobar que hay un ámbito de calor, de aire, de agua y de tierra en el ser humano, aquello que lo vincula con el reino de Malhut. Y podremos entonces aunar estos símbolos arquetípicos y traducirlos a una ciencia actualizada. Por eso yo les decía, resignificar los antiguos misterios es el trabajo de hoy en día, un trabajo científico de hoy en día, de resignificar los antiguos misterios para que en el pensar actual, tengan una coherencia con aquello que puede ser comprobado por la naturaleza. Entonces, a esto que de alguna manera he denominado como misterios del número 10, porque estamos frente a un arquetipo, que es el arquetipo del número 10, a partir del árbol de la vida, y que lo encontraremos en distintas ocasiones en el texto bíblico, por ejemplo, cuando hablemos de los 10 mandamientos, cuando hablemos de las 10 plagas de Egipto, amparados o rodeados por este número que es el número 10, lo cual marca la cualidad de lo arquetípico. Y si nosotros entonces, intentando profundizar de dónde surgen estos 10 arquetipos, no nos llamará la atención que cuando vamos al capítulo 1 del Génesis, allí donde es descrita la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y mencionamos y decimos que es la palabra aquello que crea, no nos sorprenderá que nos encontraremos con que la frase "y dijo Dios", es decir, y Dios nominó, lo cual como consecuencia traerá las 10 creaciones. Se trata de 10 creaciones, como lo acabo de decir. Es decir, hay 10 veces que dice Vayomer Elohim, esta era la nominación Elohim para la divinidad creadora en el primer capítulo del Génesis. Entonces, leeremos 10 Vayomer Elohim en el primer capítulo del Génesis. 10 veces será mencionado y dijo Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, las 10 entidades constructivas básicas, esta materia prima con lo cual todo es creado, la fórmula del mundo, como ha sido nominado por Steiner, la podemos, colocando los 10 Vayomeres Elohim, los 10 y dijo Dios, ubicarlos con un orden determinado, una columna, la otra columna y un centro de equilibrio. Así podemos ordenar las cualidades, así como está ordenado en el árbol de la Sefirot, siguiendo el mismo esquema lógico y arquetípico. Nos encontraremos con que estamos frente a una cualidad que es de alguna manera ligada, podríamos decir, vinculada o con fuerzas formadoras que están atravesadas por estos misterios del número 10. Y acá las mismas Sefirot que les mencioné, Keter, Jochma, Binah, Kesed, Gurá, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, es decir, las 10 Sefirot del árbol de la vida, de alguna manera están en directa correlación con aquello que ha surgido partiendo desde la ciencia oculta de Rudolf Steiner. Y acá tenemos el árbol de la Sefirot, según Steiner, en esos días en los cuales brindaba esas conferencias para los trabajadores del Goetheanum, y acá vemos las distintas fuerzas operando sobre la cabeza, operando sobre el tórax humano, operando sobre el aspecto metabólico motriz del ser humano, y la fuerza de Malhut que proviene de la tierra, el reino o los reinos. Y veremos unas ciertas sutiles diferencias entre esta imagen, que parece una imagen bidimensional,
y el intento que hace Steiner de colocar las flechas de manera tridimensional, por lo cual podremos comparar y quizás encontrar distintas perspectivas de algunas de las sefirot. Pero el sentido es absolutamente el mismo. Otra imagen de Steiner, y Steiner nos hace una comparación entre las 10 sefirot del árbol de la vida proveniente de Oriente y las 10 categorías aristotélicas. Imaginemos que estamos en un tiempo en el cual de lo hebreo a lo griego existía un sutil proceso de transformación. Entonces tenemos las 10 categorías de Aristóteles, también misterios del número 10. Ser, tiempo, actuar, espacio, cualidad, padecer, cantidad, condición, relación y posición. Todo un gran paradigma que ha acompañado el desarrollo de la filosofía son estas 10 categorías de Aristóteles. Y Steiner nos decía, estas 10 categorías son el alfabeto del mundo mediante el cual se debe aprender a leer en el cosmos. Estamos dentro del mismo tiempo en el cual Steiner nos dio estas conferencias. Entonces acá tenemos el árbol de la vida que recién vimos y nuevamente otra mención de Steiner en relación con lo mismo. Este árbol de la vida, este árbol de la Sefirot, es un alfabeto espiritual. También los hombres situados más hacia el occidente en Grecia tenían un alfabeto espiritual. En el período en el que vivieron Alejandro Magno y Aristóteles, les fueron mostrados al mundo griego 10 conceptos. Fíjense cómo estamos atravesados por el número 10. Acá otra imagen de las 10 sefirot y el hombre tripartito. Y aquí las 10 categorías de Aristóteles colocadas como fuerzas que llegan al ser humano, y las 10 entidades o la materia prima, los elementos, los éteres y los subéteres, formando parte de aquello que tiene que ver con el ser humano. Es decir, estamos hablando de arquetipos que indudablemente podríamos recurrir a la vieja sabiduría pitagórica, en donde él, partiendo de la unidad, una unidad que se dualiza para luego aparecer el 3 y finalmente el 4. Esta es la denominada tetractis pitagórica, 1, 2, 3 y 4. Y si nosotros sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La tetractis pitagórica también está atravesada por los misterios del número 10. Y acá tenemos otra conferencia que utilizamos mucho los médicos, en donde también se llama la conferencia del hombre invisible en nosotros, en donde también vemos cómo las fuerzas atraviesan al ser humano, y nos encontraremos con que en este estudio que hacemos de los distintos ámbitos en donde en el ser humano se ve influido por determinadas fuerzas, y Steiner nos dice que a lo largo de toda la vida este hombre invisible actúa sobre la entidad visible del ser humano. Acá tenemos la organización del yo, la organización astral, la organización etérica y la organización física. Esto está escrito en portugués. Y nos encontraremos con que hay una primera organización que tiene un único miembro, luego hay un segundo espacio en donde hay 2 entidades, la organización del yo y la organización astral, luego es trimembrado, organización del yo, organización astral y organización etérica, y finalmente aparece lo cuatrimembrado, organización del yo, organización astral, organización etérica y organización física. Es cuatrimembrada, y si nosotros aquí sumamos 1 más 2 más 3 más 4, nos vamos a encontrar con la misma imagen de la tetractis pitagórica, es decir, este sistema de fuerzas que rodea al ser humano también está atravesado por los misterios del número 10, al igual que esto que parecía un conocimiento abstracto cuando les traje esta imagen del árbol de la vida, ¿sí? Entonces la tarea de hoy en día, repito, es como rescatar estos antiguos misterios
para resignificarlos al momento de hoy y que realmente sean un punto de partida para la espiritualización de la materia, ¿sí? Para este nuevo camino de desarrollo, el camino de la ciencia espiritual. Y acá tendríamos también las 10 sefirot del árbol de la vida, en donde la primera de ellas, Keter, la sublime, la que está arriba de todo, luego sigue Jochma, la sabiduría, en donde entraría el ámbito de las constelaciones, y a partir de allí, a partir de Binah, inteligencia, tendríamos Saturno, el camino de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna y finalmente Tierra. Se puede hacer esta asociación entre el movimiento de los planetas, las constelaciones y cada una de las sefirot del árbol de la vida, y también se puede vincular a esto profundizando en el estudio y nos encontraremos con distintas versiones de esto, pero podemos articular con el conocimiento de las jerarquías espirituales tal cual no son descritas por Rudolf Steiner, en donde tenemos la primera jerarquía, serafines, querubines y tronos. Recordemos que esto actuaba sobre la cabeza humana. Kirioteques, Dinamis, Exusai o Elohim o espíritus de la forma, actuando en el centro del ser humano, y luego tenemos arcados, arcángeles y ángeles actuando en el ámbito de la voluntad humana, finalmente la 10ª jerarquía, el ser humano. Y podemos insistir en la búsqueda de las correlaciones y vamos a poder profundizar en un conocimiento, aunque inicialmente nos parezca abstracto, el mundo del fuego, del aire, del agua, de la tierra, espiritual, astral, etérico, físico. Podemos trabajar e intensificar nuestro conocimiento a partir de esto, o bien también podemos trabajar sobre el proceso progresivo, encarnatorio de los elementos hasta llegar a la tierra, y luego la correspondiente espiritualización a partir de la manifestación de lo etérico, desde lo etérico a lo físico y desde lo físico a lo etérico, en este movimiento encarnatorio, excarnatorio que vive en el ser humano. Y nuevamente aquí, el mundo de la unidad, el mundo de la dualidad, el mundo de lo trimembrado. Acá podríamos dibujar una lemniscata en el mundo de lo trimembrado, lo etérico, lo orgánico, y finalmente el mundo terrestre con sus 4 puntos cardinales, las 4 estaciones y todo aquello que hace a la precipitación de lo sólido en la tierra. Y Steiner, en un poderoso libro que es la descripción de los misterios de la creación, Génesis, los misterios de la creación, nos habla de 2 complejos, aquello que él llama complejo Ashamaim, que son los cielos, tal cual nos es descrito en la Biblia, y complejo Haaretz, que es la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios algo que va hacia la expansión y algo que va hacia la condensación. Y acá tenemos una imagen extraída de un interesantísimo libro de Caspar Appenzeller, un médico antroposófico, que en la segunda mitad del siglo pasado desarrolló el conocimiento arquetípico que nos es descrito en el Génesis bíblico con esto que es la blástula humana, es decir, uno de los estadios primigenios en los cuales todos nosotros hemos sido durante nuestra etapa embrionaria, durante nuestra embriogénesis, hemos seguido el devenir evolutivo del Génesis. Entonces acá podemos ver algo que va hacia la expansión, los cielos, y algo que va hacia la condensación. Acá podemos encontrarnos con una energía fértil, de puro crecimiento germinativo, y así es donde va a anidar el embrión. Y acá tenemos el trofoblasto, ¿sí? Aquello que va hacia la expansión y en donde nos llega la nutrición de nuestra madre. Entonces tenemos aquí esta imagen embriológica que nos está trayendo los cielos y la tierra.
Y Steiner le llama entonces con mucha precisión Ashamaim, a los cielos, el complejo Ashamaim, que no es ni más ni menos que aquello que nosotros acabamos de denominar las fuerzas etéricas, aquello que tiene que ver con con los cuatro éteres, el éter calórico, el éter lumínico, el éter de sonido y el éter de vida. Y estamos trabajando con esta imagen de lo etérico como aquello que se expande en el ser humano. Y más adelante en este mismo libro, Steiner dice, un principio lumínico, luz, impregnado de sonoridad espiritual ordenadora de la sustancia, sonido que ordena y que habla a través del lenguaje cósmico, origen de la vida. Esto está extraído de este texto de Steiner. Principio lumínico, éter de luz, impregnado de sonoridad espiritual ordenadora de la sustancia, que habla a través del lenguaje cósmico, origen de la vida. Aquí ya no es solo sonido, sino que es palabra. Y luego tenemos la tierra o el complejo Haaretz, aquel espacio en donde nosotros encarnamos y en donde va a estar representado por los cuatro elementos: calor, aire, agua y tierra. Entonces tenemos hacia los cielos lo etérico, hacia la tierra lo elemental. ¿Sí? Así tenemos a Shamaim y a Haaretz, ¿sí? Como dos imágenes que tienen que ver con este gesto dual del ser humano, con estas mismas fuerzas de las cuales hablábamos con el árbol de la vida, algo que surge desde la tierra, algo que viene desde el cielo, y el ser humano entre ambos. Entonces, si nosotros esta misma imagen del antiguo Saturno, el antiguo Sol, la antigua Luna y la Tierra, la colocamos frente a nosotros, acá tenemos lo etérico hacia arriba, lo físico hacia abajo, y nosotros colocamos allí el antiguo Saturno como estación primordial, como encarnación planetaria primordial, en esta imagen, como si nosotros nos pusiéramos mirando ese lejano pasado que viene hacia nosotros, tendríamos hacia arriba lo etérico, hacia abajo lo físico, y el antiguo Saturno se transforma en antiguo Sol, se metamorfosea en antiguo Sol, y luego aparece la antigua Luna, y entre cada uno de ellos un pralaya, una noche cósmica, un reposo, y luego la siguiente encarnación, para llegar finalmente hacia la tierra. Y así está el ser humano entre Ashamaim y Haaretz, entre lo etérico y lo físico, entre los cielos y la tierra. Entonces no nos sorprenderá encontrar este ejercicio eurítmico del cual habla en profundidad Rudolf Steiner en este texto que se denomina Centro de Misterios de la Edad Media, y en donde nos hace hacer este gesto de las manos colocadas hacia arriba y ambos pies colocadas hacia abajo, donde nos hace vincular con las fuerzas de la luz y nos hace vincular con el peso de la gravedad, ¿sí? Acá puedo leerles un pequeño párrafo de este texto en donde Steiner nos dice, de modo que el propio organismo humano diseñaba en el espacio estos dos triángulos entrelazados. Recordemos todo lo que hablamos del árbol de la vida, recordemos todo lo que hablamos de aquello que viene desde el cielo y desde la tierra. Recordemos esta horizontal en el ser humano, traigamos este antiguo Saturno, este antiguo Sol, antigua Luna y Tierra como esta nueva ciencia que aprendemos y coloquemos ahora a este ser humano entre todas esas imágenes. Era para que el discípulo, dice Steiner, aprendiese a sentir lo que está en las palabras. La luz fluye hacia lo alto, la gravedad pesa hacia abajo. Los discípulos tenían que vivenciar esto en profunda meditación y en la postura que acabé de describir. Con eso ellos llegaban gradualmente al punto en que los maestros le podían decir: ahora ustedes vivenciarán
algo que era siempre practicado en los antiguos misterios. Y ellos realmente vivenciaban la médula en sus propios huesos, en la médula en los huesos de los brazos y de las piernas, la médula ósea, el interior de los huesos. Aquí está con una línea un poco más oscura la imagen de la vivencia que tenían que tener los discípulos que practicaban esto y que nosotros podemos ejercitar hoy en día, la vivencia de la médula ósea, de lo medular en nuestros huesos, allí en ese centro oculto donde nacen las células de la sangre. Podemos allí vivenciar este complejo Ayamayim, este complejo Aretz y ese punto de encuentro de los dos triángulos en nuestro propio centro. Eu canto por poder te ver no céu como balar. Eu canto e sei que também me vês aqui começa a cansar. Trabajamos en la gestación de un gesto rítmico, de ambos triángulos que se encuentran en el centro del hombre. Trabajamos de alguna forma intensamente, intentando llegar a ese ejercicio como gran síntesis que nosotros podemos, desde nuestra vivencia físico-corporal, traer al aquí y ahora, atravesado por todos estos grandes significados que tiene, desde el del árbol de la vida en su vínculo con las leyes del cielo y de la tierra, el de la ciencia oculta, desde este antiguo Saturno y su metamorfosis en antiguo Sol, antigua Luna, Tierra, los 10 elementos constitutivos de la materia prima con la cual el ser humano está permeado, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos intentado hacer una síntesis en un único movimiento eurítmico. Y ahora mi objetivo en este tiempo que nos resta es hacer un trabajo diferente, para lo cual vamos a partir fundamentalmente de una conferencia de Steiner en la cual él nomina a lo que fue históricamente conocido como las 7 artes liberales o las siete artes libres. Y a partir de ahí intentar gestar una imagen de cómo la euritmia puede estar integrada dentro de aquello que nosotros hemos intentado denominar como lo arquetípico, ¿sí? Entonces voy a comenzar por compartir con ustedes esta imagen en la cual nos son descriptas las 7 artes libres. Vamos a poner en modo presentación. Las 7 artes liberales, y están divididas por un lado en 3 y por otro lado en 4. El trivium, gramática, retórica, dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Un viejo escrito de 1167, me ha impresionado mucho esta información, un viejo escrito de esa época desarrolla las 1167, desarrolla las 7 artes libres. Acá tenemos una imagen extraída precisamente de ese texto en donde podemos observar las 7 artes libres.
Jardín de las Delicias, Hortus Deliciarium, era un manuscrito ilustrado medieval compilado por Errada de Landsberg en el convento de Mont Saint-Odile Abbey. Fue iniciado en 1167 y servía como enciclopedia pedagógica para las jóvenes novicias del convento. Es la primera enciclopedia de la que se tenga evidencia que fue escrita por una mujer. Contenía poemas, música e ilustraciones, las cuales eran su parte más famosa y apreciada. Incluían dibujos de textos clásicos y árabes. El manuscrito contenía 336 ilustraciones que simbolizaban varios temas, desde teológicos y filosóficos hasta literarios. En 1870 fue quemado y destruido cuando la librería que lo albergaba en Estrasburgo fue bombardeada. Por suerte, habían sido resguardados algunos de los textos en otra biblioteca y así se pudo reconstruir. Imágenes del Horto Deliciarium. Aquí tenemos a la abadesa, quien ha sido la compiladora o quien ha hecho este registro artístico, y los retratos de sus 60 compañeras novicias. ¿Sí? Acá tenemos otra imagen en donde le es entregada la llave del convento a quien fuera su fundadora. La abadesa Gerrada de Hohenburg describe la función del Hortus Deliciarium con una metáfora muy sugerente. Compara los textos allí reunidos con las flores de un jardín y a sí misma con una abeja que las selecciona y confecciona con ellas un panal de miel, alimento espiritual e intelectual de las religiosas de su cenobio. Hermosa imagen en la cual hemos visto que figuran ya estas 7 artes liberales o 7 artes libres que Steiner desarrolla in extenso en una conferencia cuyo nombre es El alfabeto, una expresión del misterio humano, conferencia brindada en Dornach el 18 de diciembre de 1921, para quienes quieran acceder a esa conferencia. Realmente hay un desarrollo muy interesante de aquello que tiene que ver con la gramática, la retórica, el sentido de las letras, el significado profundo del alfabeto. Creo que es una conferencia que vale la pena leer, en donde, por ejemplo, Steiner nos dice: la gramática no es tan abstracta como hoy, sino que en ella el hombre es introducido en los misterios de cada letra. Él aprendía que en las letras se expresaba algo de los misterios cósmicos. Y si nosotros observamos en nuestra parábola la ubicación de la gramática junto con la de la astronomía, vamos a comprender de alguna forma por qué también en este texto Steiner nos describe la relación que cada uno de los elementos del alfabeto, sean consonantes o vocales, tiene en el primero de los casos con aquello que denominamos las estrellas fijas, y en el caso de las vocales con los planetas en movimiento. Es decir, hay una relación directa que se puede establecer, y esto es un estudio científico para la nueva época, entre las consonantes y su vínculo con lo estelar. Luego tenemos a la retórica, arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir, otra de las artes liberales. La dialéctica, conjunto de razonamientos y argumentaciones de un discurso o una discusión y modo de ordenarlos. Y acá también observamos el ordenamiento de aquello que viene desde la gramática, el orden de un discurso en relación con lo geométrico en nuestra parábola. Y luego tenemos las 3 artes que ocupan el quinto, sexto y séptimo lugar, y Steiner nos dice: partiendo de lo geométrico, se obtenía la sensación de que lo geométrico, pensado de un modo real, era música de las esferas. Entonces, aquí nuevamente vemos cómo Steiner nos
introducen esta necesidad de revincularnos, como hacíamos con el árbol de la vida, con el cielo y con la tierra. Y nos dice Steiner al hablarnos de aritmética, algo que ya vimos recientemente en la tetractis pitagórica, que es que la unidad abarcaba todos los números, era el mayor, no era uno que era adicionado luego por otro para que sea el menor de los números, el 1, sino que era el mayor de todos los números. Fíjense este cambio de paradigma y que indudablemente se vincula con lo orgánico, porque todos hemos sido inicialmente una única célula, y acá tenemos la célula primordial que todos hemos sido cuando espermatozoide y óvulo de nuestros padres se unieron. Todos hemos sido una primera célula que luego se dividió en dos. Así es el gesto orgánico. Del 1 surge el 2, del 2 el 4, del 4 el 8, del 8 el 16, del 16 el 32. Esta era la aritmética de aquella época. Y vemos en este símbolo oriental, el del Tao, también la unidad y la dualidad. Zodíaco, planetas, consonantes, vocales, trivium y quadrivium. Y nuestro trabajo también, y la euritmia está inmersa en estos saberes, tiene que ver con este vínculo entre consonantes, con constelaciones, como fuerzas formativas que configuran al embrión y que están directamente relacionadas con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Tenemos entonces consonantes, constelaciones y colores vinculados con las fuerzas que desde el cielo, de alguna manera, irradian hacia el ser humano para brindarle su forma típica. Entonces tendremos la influencia de Aries en la cabeza, la de Tauro en la garganta, en el cuello, la de Géminis en los hombros, Cáncer, Leo, Virgo, y así sucesivamente hasta llegar a los pies con Piscis. Allí podemos ver cómo una letra puede estar vinculada con las fuerzas zodiacales y esto ser influencia sobre nuestro organismo. Estas son las grandes imágenes arquetípicas que están descritas en esto que otrora era llamado artes liberales o artes libres. Y aquí, de alguna manera, en esto que hemos denominado arquetipos salutogénicos, surge esta especie de propuesta salutogénica, que es a partir de la revinculación con aquello con lo cual el ser humano, la tierra y el cosmos ha sido creado, manifestado en lo arquetípico, surgen hoy en día desde el interior aquellas fuerzas que, rescatando eso arquetípico, puede denominarse con mayúsculas como proceso curativo del ser humano, como proceso evolutivo con las características propias de la actual época cultural, que es este gesto sobre el cual hemos trabajado, que es desde el interior hacia afuera, desde el yo hacia el nosotros, desde el yo hacia las grandes leyes cósmicas. Entonces, como un modelo investigativo que he desarrollado y que compartiré ahora con ustedes, en el cual todas estas, o la mayor parte de estas artes libres están aquí como entremezcladas en una especie de modelo investigativo, en el cual va a interactuar o estar articulada la euritmia también. Quisiera mostrarles simplemente el análisis que he realizado de la primera palabra del Evangelio de Juan. Acá tenemos un viejo pergamino con el Evangelio de Juan escrito en griego koiné, que era el idioma de aquella época. Y acá tenemos también un viejo manuscrito de la Biblioteca del Vaticano, en el cual el Evangelio de Juan está escrito en hebreo antiguo. Y lo que vamos a analizar fundamentalmente es la primera palabra del Evangelio de Juan, la palabra Bereshit,
Bereshit, vamos a intentar pronunciarla de la manera más correcta posible, Bereshit. Y nosotros nos encontramos con distintas traducciones, obviamente. Acá tenemos la versión hebrea sobre la cual vamos a trabajar del Evangelio de Juan. Y acá tenemos la versión en griego y tenemos aquí también la versión en portugués. Y estas palabras que nosotros conocemos, en el principio estaba siendo la palabra y la palabra estaba siendo hacia el Dios. Y Dios estaba haciendo la palabra. Esta sería como una de las traducciones más literales posibles de, el Evangelio, del Evangelio de Juan 1:1, es decir, capítulo 1, versículo 1. Y esta es la primera palabra, Bereshit, palabra que también encontraremos que es la primera palabra del Génesis. El Evangelio de Juan, evangelio que nos trae la creación desde la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Este evangelio nos remite al primer libro del Génesis, al primer libro de la Biblia, el Génesis también, capítulo 1, versículo 1, en donde la primera palabra es la palabra Bereshit, en el principio. Bereshit, acá algunos colocan una E, es una E casi muda, Bereshit, así sería la pronunciación. Acá está escrito desde arriba hacia abajo, acá está escrito de derecha a izquierda, en el Evangelio de Juan y en el libro del Génesis. Vamos a analizar juntos esta palabra, tomando las 7 artes liberales y dándole importancia a lo que Steiner nos dice, los misterios de cada letra. En cada letra se expresaba algo de los misterios cósmicos y por eso tomaremos la primera letra inicialmente del Bereshit, que era denominada por los antiguos como la Gran Bet. A ver si puedo ir un poquito para atrás para mostrarles cómo esta letra es un poco más grande en el Génesis que el resto de las letras, y esto no tiene que ver exclusivamente con que es el inicio de la oración, sino con que nos era señalado que esa letra tenía una importancia fundamental. De hecho, es esa letra la que marca la clave con la cual debía ser leído el texto sagrado. Y nosotros vamos a acercarnos brevemente a cada una de las características desde distintos puntos de vista, características diferentes de esta letra. Este carácter, el de la letra bet, pertenece a la clase labial, b. Necesitamos unir los labios para pronunciar la bet. Como imagen simbólica, nos dice un antiguo texto del 1870 y pico de Fabre de Olivet, un gramático francés. Este carácter pertenece a la clase labial. Como imagen simbólica representa la boca del hombre, su habitación, su interior. Este era el símbolo de la bet. Y otro texto de Annick de Susenel nos muestra cómo ha sido el desarrollo desde que esta letra apareció, y estamos hablando allí de los viejos jeroglíficos egipcios, hasta la actualidad, y nos enseña que inicialmente esta letra tenía su origen en la palabra bait, bait, que significa casa. La casa era el significado de la bet. El jeroglífico egipcio diseña el plano de una casa abierta por la parte delantera. Luego, esta primera graficación, esta primera expresión gráfica de la bet sufre un pequeño corrimiento en el hebreo del Sinaí. Luego se produce una diagonalización de una de sus caras en el idioma conocido como protocanaínico. Estamos siguiendo la historia evolutiva del alfabeto en las distintas épocas, ¿sí?
Y luego en el 850 a.C. fue encontrada la estela de Mella, y fíjense aquí, ¿no? Como de esta diagonal, la misma letra sufre este proceso de transformación. Así es encontrado en la estela de Mella, la letra Bet. Y luego pasamos al griego arcaico, en donde ya adquiere esta forma. Veamos el proceso de metamorfosis, griego arcaico, para finalmente en el griego tardío, la letra que miraba desde derecha hacia izquierda, desde oriente hacia occidente, ahora tiene el gesto desde izquierda hacia derecha, que es el más parecido a nuestra actual letra Bet, la del griego tardío. Veamos cómo hay un proceso de metamorfosis sobre el cual nosotros, desde nuestro pensar, podemos hoy en día profundizar para acercarnos a los verdaderos y profundos significados arquetípicos que nos trae. El hebreo cuadrado guarda el diseño, esta es la letra en el hebreo cuadrado, el hebreo original, el que hemos visto en la primera letra tanto del Evangelio de Juan como del Génesis. El hebreo cuadrado guarda el diseño de la casa, ampliamente abierta sobre el costado izquierdo. La casa, por su forma y finalidad, es la que recibe. La Bet es esencialmente símbolo de receptividad. La Aleph, primera letra del alfabeto, letra que desarrolla Steiner en su texto sobre el alfabeto, en su profundo significado, el de la Aleph, primera letra, es emisor, la Bet es receptor. La Bet, casa de la Aleph, es la creación, misterio de la creación llamada a germinar a su creador, a traerlo al mundo con el fin de ser integrada en él, de ser desposada por él. Esto nos dice Annick de Susenel como significado profundo de la letra Bet. Steiner nos trae una imagen similar. El hombre, el ser espiritual del hombre está representado por la Aleph. La casa del hombre, podríamos decir su corporalidad física, que lo recibe, que recibe al yo del hombre. La Aleph representa al yo del hombre y la Bet el lugar en donde mora la Aleph. Nos dice Alfred Baur, desde el punto de vista fonético, fonema terrestre, de oclusión y soltura, equilibrio entre presión respiratoria y presión articular. B. Hay una presión respiratoria y hay una presión articular. Se equilibran la fuerza de la respiración y la articulación. Favorece este fonema la levedad del cuerpo para que no sucumba al peso de la tierra y permanezca permeable al espíritu. Esto nos dice Alfred Bauer en este texto que se llama El sentido de la palabra. En el principio era el verbo. Y Rudolf Steiner, en su desarrollo del Génesis, los secretos del relato bíblico de la creación, amplía notoriamente el significado profundo de la letra Bet. Nos dice, por su carácter sonoro, por todo aquello que suscita en el alma el contacto con el símbolo que corresponde a nuestra B, Bet, suscita algo que podemos visualizar, imaginando una esfera vacía de grandísimas dimensiones y nosotros mismos dentro de ella, recibiendo rayos centrípetos procedentes de todos los puntos en su cara interior. Tremenda vivencia imaginativa a la cual nos conduce Steiner para comprender el significado profundo de la letra Bet. Fuerzas centrípetas llegan al hombre a través de la letra Bet. Y nosotros estamos hablando de gramática, y estamos hablando de aritmética, y estamos hablando de dialéctica, y tenemos que en el alfabeto hebreo, que es un alfabeto en el cual existe una correspondencia directa, y esto era lo que los antiguos estudiaban, en los viejos cabalistas, los antiguos hebreos, conocían la relación entre cada letra, en este caso la Bet, y cada número, y vamos a ver que la Bet es la segunda letra del alfabeto, al igual que acontece en alfa beta, que es el pasaje al griego del Aleph Bet. Aleph Bet, alfa beta. La segunda letra, la Bet,
está en relación directa con el número 2. Por lo tanto, si ella era denominada la gran Bet, él es denominado el gran 2, ¿sí? El segundo número. Y acá nos explicamos esta gran pregunta que se hacían los viejos hebreos de por qué se inicia el Génesis con la letra que representa el 2. Entonces ellos respondían, porque el 2 es el mundo de lo creado. Esto nos lo dice Steiner también. El mundo del 2 es el mundo de la manifestación. Mientras que el Aleph es el mundo de lo increado. Entonces, si el Bereshit, libro de la creación, libro de los principios, de la encarnación del hombre en la tierra, nos es descrito iniciándose con letra Bet, quiere decir que hubo algo antes de la Bet, algo antes de la creación. Y eso es el mundo del Aleph, el mundo del espíritu, el mundo de la unidad, el mundo del uno. Antes de la Bet estuvo el uno. Fíjense lo que estamos llegando, analizando una única letra. El gran 2, el mundo de la manifestación. Goethe nos habla del 2 en este gesto de algo que va hacia la raíz, algo que va hacia la tierra y algo que va hacia el cielo, dicotomización orgánica. Entonces cuando leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, algo va hacia arriba y algo va hacia abajo, estamos frente a una ley orgánica. ¿Por qué la segunda letra inicia la creación? Porque hubo algo antes de ella. El mundo de la unidad se transformó en el mundo de la dualidad, lo mismo que hemos visto en Pitágoras con su tetractis pitagórica. Hay una dialéctica entre unidad y dualidad, entre Aleph y Bet, que gesta el alfabeto, ¿sí? Aleph, Bet, alfa, beta, alfabeto. Así, todas las letras de nuestro alfabeto, con el cual, como nos dice Steiner, están escritas la totalidad de las enciclopedias de todo el planeta, están escritas con las letras que conforman el alfabeto, se inicia a partir de este gesto, de este diálogo entre la Aleph y la Bet, entre el mundo del uno y el mundo de lo creado. Unidad, dualidad. Y ahora vamos a entrar en otra arte de las artes liberales que nosotros podemos, a partir de la cual podemos profundizar este estudio. Porque, ¿qué es la relación entre el 1 y el 2? ¿Cómo podemos llevar al alma esta relación entre el 1 y el 2? A partir de las leyes musicales. Vamos a corroborar que la relación 1-2 está manifestada en la relación entre la tónica y la octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La relación entre la tónica y la octava está representada por la relación entre el 1 y el 2. Que hoy en día, que podemos medir en hercios la frecuencia de vibración de las cuerdas, vamos a saber que la cuerda que vibra con la prima va a medir una cantidad de hercios y la cuerda que vibra en la octava de esa cuerda va a duplicar su valor. Yo sé que esto es un tema difícil de comprender porque hay una relación proporcional aquí entre la prima y la octava. Vamos a tratar de profundizarlo porque creo que vale la pena. Yo voy a detener un poco el compartir pantalla. Ahora vamos a volver porque quisiera mejorar el sonido para que no quede nada sin escucharse. Ahí cambié el sonido, puse sonido para músicos. Compartir pantalla nuevamente. Compartir sonido, optimizar. Y vamos a escuchar ahora, entonces, vamos a intentar escuchar. Espero que se esté viendo. Compartir, denme un segundito. Acá está el monocordio de Pitágoras. Y vamos a ver si podemos escuchar juntos esta explicación a partir de lo que Pitágoras había logrado, que es con una sola cuerda
llegar al valor de la prima y de la octava. La prima va a estar representada, lo vamos a ver ahora, por la cuerda suelta y la octava colocando el dedo en el medio, dividiendo la única cuerda en dos. Eso es el monocordio a partir del cual todos los intervalos pueden ser descubiertos. Y nosotros vamos a ver, detenernos en el intervalo de octava, que es el que nos interesa y que va a ser el último que aparece aquí. A ver si este video podemos llegar a verlo bien. Segunda. Vamos al intervalo de tercera. 4/5. Donde es colocada la maderita está siendo marcado la relación proporcional de una sola cuerda. Fíjense la quinta, relación 2-3. La sexta. La séptima. Y finalmente la octava. Cuando es colocada en el medio, se logra la octava. Es decir, hay una relación dialéctica entre el 1 y el 2, entre la prima y la octava. Ahí se gesta algo, algo pasa a un nivel superior. ¿Qué es la octava? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La misma nota en un nivel superior. Fíjense, estamos solo recorriendo la relación entre la Aleph y la Bet, entre el mundo no creado y el mundo creado. Este señor Lisa Yu logró construir un aparato en el cual, a partir del sonido, de la reverberación, de la vibración del sonido, el aparato dibujaba formas. Y así tenemos la forma que dibuja con la octava, la forma que apareció en la quinta, la forma que apareció en la cuarta, en la tercera mayor, en la tercera menor, en la segunda mayor. Es decir, fíjense la imagen que aparece en la octava. Y nuestro número 8 actual, esta imagen de la lemniscata, está directamente relacionada con la imagen de la octava, ¿sí? Imágenes arquetípicas. Y volvemos nuestra célula inicial en el momento en el que se transforma, que se divide en dos, que se dualiza, está dando un paso hacia la octava, es decir, está elevándose a un nivel superior. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Este movimiento del do al do es lo que acontece en el movimiento de la octava. Y este es el secreto de la mitosis, de la división celular. De una célula surgen dos, así crecemos, así se regeneran nuestras células, así se curan nuestras heridas. Y acá, extraído esto del libro de Armin Hussermann, vemos que el ser humano, desde los pies hasta su cabeza, esto está absolutamente analizado con profundidad en este texto que se llama La armonía del cuerpo humano de Armin Hussermann. De aquí está extraído estas imágenes del proceso de metamorfosis, gestos que tienen que ver con cada uno de los movimientos eurítmicos que hacemos desde la prima hasta la octava y que son desarrollados con amplitud por Armin Hussermann en cada una de las podríamos decir de las transiciones que va sufriendo nuestro cuerpo desde los pies, la pierna, el muslo, la pelvis, el abdomen. Los espacios físicos de transición tienen relación directa con los intervalos musicales. En realidad, dice Steiner, la cabeza es la octava del pie. Y el hecho de que la cabeza sea la octava del pie es tan verdadero
como todo lo demás que consta en los libros de anatomía. Pues si los señores tomaran por base la actividad de los pies y consideraran lo que la cabeza realizó para eso, la cabeza hace también algo para que los señores puedan andar, y si consiguieran realmente comprender la actividad de la cabeza y la actividad de los pies, captarán de modo bastante exacto la actividad de la cabeza en conexión con la actividad de los pies al sentir la octava en conexión con la prima. El ser humano entero es una escala musical. Y seguimos nosotros trabajando desde nuestra búsqueda de lo arquetípico. El ser humano entero es una escala musical. Esto está escrito en el libro Euritmia como canto visible del 21 de febrero de 1924. Llegamos hasta aquí analizando simplemente la primera letra del Evangelio de Juan, la primera letra del Génesis bíblico. Fíjense cómo la gramática, la dialéctica, la aritmética ha aparecido, la música ha aparecido también. Y simplemente para llevar esto a lo fisiológico, orgánico, voy a compartir con ustedes estas breves palabras, también en el mismo sentido arquetípico, de un texto de Caspar Appenzeller que vivió entre 1927 y 1999 y que nos describe el Génesis, la historia de la creación, como la descripción del proceso encarnatorio del ser humano. Médico y músico nos enseña que esta primera palabra del Génesis, ya no ahora la primera letra, sino la primera palabra, Bereshit, Bereshit, podemos decir Bereshit con la E aquí o podemos decir Bereshit directamente, está iniciada y finalizada con las dos letras que, como saben bien, forman la primera letra y la última de la secuencia evolutiva que nos da Rudolf Steiner eurítmicamente, desde la B hasta la T, desde la Bet hasta la Taf. En este caso, la palabra Bereshit leemos de derecha a izquierda. Bereshit se inicia con la Bet, termina con la Taf. Tenemos la letra Bet y tenemos la letra Taf. Ambas letras conforman la totalidad del universo, nos dicen los antiguos. Ambas letras encierran la totalidad del universo, porque en esta palabra Bereshit está descrita ya la totalidad de la creación. Una letra representa el inicio, la otra representa el final de la palabra. Y acá tenemos el ovario de la mujer, y vamos a acercarnos a ciertas cuestiones que hacen con el desarrollo embriogénico del ser humano. Última letra de la palabra Bereshit, la T. Primera letra, la Bet, la B. Letra Bet, y acá tenemos la forma eurítmica de la letra Bet, y acá tenemos la forma eurítmica de la letra Tav o T. Y nos dice Caspar Appenzeller, y acá estoy intentando reunir estas imágenes arquetípicas, la sustancia elemental caótica de la Tierra sufre su primera orientación desde los sonidos B y T, como un eco del Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era caótica, y luego, etcétera, etcétera, hasta que, y dijo Dios haya luz, y hubo luz. Se está ordenando la sustancialidad terrestre de la misma forma como acontece en el momento en el cual la actividad de un folículo dentro del ovario empieza a sufrir un proceso de metamorfosis y cambio. Y nos dice Appenzeller, la letra B y la letra T son las que comienzan a operar con sus fuerzas. El gesto eurítmico que podemos hacer en la B y el gesto eurítmico que podemos hacer en la T son los que operan ahí como fuerzas. En la T,
Las fuerzas divergen, nos dice Appenzeller, desde un punto en medio del espacio en todas las direcciones. Ya hemos visto la BET. En la B, las fuerzas de la periferia regresan al punto una y otra vez. Tenemos un gesto desde la periferia hacia el centro, el máximo gesto desde la periferia hacia el centro y el gesto desde el centro a la periferia, T. Cuando nosotros preparamos un medicamento homeopático y lo golpeamos, divergen fuerzas hacia el cosmos, T, T, T. Cuando nuestro corazón atraviesa las válvulas cardíacas, se pulveriza la sangre, podríamos decir, se espiritualiza la sangre en cada uno de estos movimientos. Desde el punto a la periferia llega esa fuerza de la T, desde la periferia al punto llega la fuerza de la BET. Podríamos seguir así eternamente. El óvulo proveniente de la oscuridad del ovario nos describe inmediatamente, de describirnos esto, nos lleva a Appenzeller al ovario femenino. El óvulo proveniente de la oscuridad del ovario, que hasta ahora se había comportado en forma pasiva, comienza a agitarse. El núcleo sale de la mitad del huevo y se acerca a la periferia. Allí se divide en dos partes. Una de ellas sale y queda entre la membrana pelúcida y el huevo, desnuda, sin citoplasma. Es el cuerpo polar. Nos está describiendo la embriogénesis. La otra migra nuevamente hacia la mitad del huevo como un nuevo núcleo. La sustancia de la mitad de la célula ha sido expulsada del ovocito como un volcán y la mano expulsora se retira hacia el interior de la Tierra. La sustancia se mueve desde el centro hacia la periferia y desde la periferia al centro. Así va produciéndose en este gesto, en este intercambio de gestos, el movimiento que acontece en el folículo ovárico. Como un arado, nos dice Appenzeller, trabajando en la sustancia, un rebuscar interior en el protoplasma elemental. Los movimientos se mueven en la dirección de los poderes del cielo y de los poderes de la tierra. B, T, B, T. La T, la B, desde el punto a la periferia, desde la periferia al punto. Bereshit, Bereshit, Bereshit. Una fuerza centrípeta acontece allí. Una fuerza centrífuga se manifiesta. Y en el centro, Bereshit. Actividad, Bere, reposo, Shit, Shit, calma, Shit. Shabbat, día de reposo, Shit. Beré, actividad. Esto encierra la palabra Bereshit, el ritmo. Bereshit, Bereshit. Podríamos encontrar también esta dinámica viviente en el gesto que va desde el mundo hacia mí y en aquel que va desde mí hacia el mundo, en las tonalidades menor y mayor, quizás, como algo que viene hacia adentro y como algo que va desde nosotros en expansión. Podríamos encontrarlo en la sangre venosa, que viene desde abajo hacia arriba en un gesto invaginativo, y en la sangre arterial. Por algo es azul la venosa, invaginación, y es roja la arterial, expansión, tonalidad menor. Tonalidad mayor. Todo el tiempo late en nosotros algo diastólico y algo sistólico. Escucharemos una obra diastólica y escucharemos una obra sistólica.
Bereshit. Creación, sonido, actividad, reposo, silencio, calma. Así late en nosotros todo el tiempo. Expansión, invaginación, sonido, silencio. Y nos dice Kaspar Appenzeller, en el trabajo preliminar de mi libro, La Génesis, a la luz del desarrollo embrionario humano, se me hizo con la primera palabra de la Biblia una imagen primaria del latido cardíaco. En el texto hebreo dice Bereshit, en el comienzo. Desde lo lingüístico, tanto el comienzo de la palabra como su final resuenan como una unidad, exactamente como se dan los tonos cardíacos en condiciones sanas. Este tono lingüístico primario es un latido doble y su resonar y su impulso se unían en mí con el latido cardíaco. Por años era como que escuchaba esta palabra primaria en la auscultación. Imaginemos por un instante que nosotros, médicos, colocamos nuestro estetoscopio en el corazón de la persona y escuchamos Bereshit, Bereshit, Bereshit. Esto es el gran descubrimiento de Kaspar Appenzeller, el sonido original, el movimiento de la periferia al punto y del punto a la periferia está expresado en este movimiento. Y esta traducción de este artículo lo realizó una compañera médica, de las primeras médicas antroposóficas de Argentina y una perseverante euritmista con quien compartimos alguna vez el escenario del Therapeuticum, Minú Riqueboer, que falleció el 26 de junio del 2020 a la 1:15 am, sin quien este artículo de Kaspar Appenzeller en el cual nos describe, ella traducía del alemán, en el cual él nos describe el latido cardíaco, cómo el sonido del Bereshit no hubiera llegado a nuestras manos. Esto es lo que escuchamos, nos dice Kaspar Appenzeller en el latir del corazón. Toda la creación es un desplegar de esta palabra primigenia, el latir del corazón, su meta. Lo leo nuevamente. Esto es lo que escuchamos en el latir del corazón. Bereshit, Bereshit. Traigamos hacia nosotros todas estas imágenes de la B, de la T, como este gesto que pulveriza, como este gesto que llega hasta las mayores alturas del cosmos. Imaginemos en esto que acontece en nuestro propio interior, en cada instante de la vida, está palpitando el sonido original de la creación. Toda la creación es un desplegar de esta palabra primigenia, el latir del corazón, su meta. Hasta aquí es lo que he querido compartir con ustedes. Ha sido realmente un placer poder mostrar algo de todo lo mucho que aún nos queda por seguir investigando para acercarnos a estas grandes imágenes arquetípicas y en las cuales indudablemente la euritmia ocupa un lugar primordial como arte desde el interior del ser humano hacia el futuro de la humanidad. Muchas gracias nuevamente.